días, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios siempre que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, de abrir las Escrituras y traer el consejo de Dios que el Señor quiere que nosotros hagamos y quién es Él, porque Él se revela a través de su palabra a nosotros. Vamos a leer el pasaje que tenemos ante nosotros en este día. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Pablo nos habla allí acerca de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Entonces vamos a leer esta porción, Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de él, que Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque, como ya decíamos, a través de tu palabra, tú te muestras, oh Señor, nosotros podemos ver quién eres tú y lo que tú has preparado para nosotros, qué camino debemos de transitar. Y nosotros te suplicamos, en el nombre de Jesucristo, que esto sea claro para tu iglesia en este día, para que nuestro caminar sea uno que digno a ti, conforme a la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y que también aquellos que no te conocen vengan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Mira, Padre, que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la semana pasada nosotros comenzamos en la enseñanza de este capítulo 4 del libro de Efesios, y Pablo allí comienza diciendo que él es un prisionero del Señor y exhorta. Y esa palabra de exhortar quiere decir como un amigo que te pone la mano sobre el hombro y trata de hacerte entrar en razón o darte un buen consejo a vivir. Y el consejo era que ellos vivieran de una manera digna al llamado de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en vista de eso, él le habla acerca de que la manera digna de vivir es andando en humildad, mansedumbre y soportándose en amor unos con otros, reconociendo nuestra pequeñez ante Dios, mostrar gentileza, amabilidad, como Jesús, quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Era un amor sacrificial, soportándose, reconociendo que hay situaciones difíciles entre los hermanos, pero por lo tanto nosotros debemos de aprender a soportarnos, sobrellevar, sostener al hermano con paciencia. Pero no solamente habla acerca de la conducta que deben de exhibir aquellos que creen en Dios, sino que también el pasaje nos habla que hay muchas cosas que tienen en común aquellos que son redimidos por la sangre de Jesucristo. Hay una unidad en el Espíritu. El Espíritu ha venido a sellar a esos hombres y a esas mujeres con la promesa del Espíritu Santo dada por Cristo cuando estaba en la tierra. Dice que busquemos la paz como cuerpo de Cristo. También somos parte de la familia de Dios. Pero no solamente se queda ahí. También dice que tenemos un mismo Señor en común, una fe, un bautismo y un Padre de todos y sobre todos y en todos. Y eso nos permite que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, tengamos un paquete
de bendiciones en común y nos llama, por lo tanto, a reconocer estas cosas y que aprendamos a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. Entonces el propósito, aunque todos compartimos una fe en común, Cristo otorga ahora dones individuales para fortalecer esa misma unidad y edificar a la iglesia. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos une y tenemos muchas cosas en común, pero también hay cosas que son distintas, que son sumamente preciosas para que esa unidad sea fortalecida. Vamos a utilizar una analogía para comprender un poco más acerca de esto. Vamos a hablar acerca de un circo. Muchos de nosotros saben lo que es un circo. Quizás nunca hemos ido a un circo, pero lo hemos visto por televisión, hemos visto anuncios, hemos visto panfletos en la calle. Yo recuerdo que allá en Santo Domingo iban unos supuestos el circo de los hermanos Suárez. Yo nunca fui, pero eso siempre se lo anunciaban por la televisión. Aquí vemos en Boston viene siempre un tal Circo de Soleil. Pero ¿qué hay en un circo que nos ayude a comprender algo de la unidad? Un circo es un espectáculo vibrante donde personas con talentos únicos participan. Hay malabaristas, trapecistas, payasos, domadores de leones, acróbatas, y trabajan juntos para crear una experiencia inolvidable. Cada miembro del circo tiene un papel en específico, pero todos comparten un objetivo: ofrecer un show exitoso que deleite al público. Veamos cómo se compara con una iglesia. En la iglesia hay diversidades de roles. En la iglesia los apóstoles establecen la doctrina, los profetas transmiten revelación, los evangelistas compartan el evangelio y los pastores maestros cuidan y enseñan a la grey de Dios. Cada creyente tiene un don, enseñanza, servicio, liderazgo, etcétera, que contribuye al cuerpo de Cristo. En un circo, los malabaristas impresionan con su destreza, los trapecistas arriesgan su vida en el aire, los payasos traen risas y los domadores muestran valentía. Cada uno tiene un talento único, pero ninguno puede montar el espectáculo solo. Paralelo, como en el circo, la iglesia depende de la diversidad de dones. Si los apóstoles, como el director del circo que establece la visión, o los evangelistas, como los promotores que atraen al público, el cuerpo no funcionaría plenamente. Unidad en el propósito. En la iglesia, todos los dones, aunque son diferentes, sirven para edificar a la iglesia, fortalecer la fe, mantener la unidad del espíritu. La meta es reflejar a Cristo y crecer en madurez. Y en el circo, cada acto, malabares, acrobacia, comedia, es distinto, pero todos se coordinan para un espectáculo cohesivo. Si los trapecistas actúan como los payasos, están en escena, el caos arruina el show. O sea que hay un paralelo. La iglesia debe coordinar sus dones con humildad y amor, como decía al principio del capítulo, para que el espectáculo del evangelio brille ante el mundo. Y eso es la cosa que nosotros vamos a estar viendo hoy. Cristo nos da a nosotros una familia, nos concede una familia espiritual con muchas cosas en comunes, pero dentro de esas cosas en común hay diferencia de dones que son necesarias para la unidad del cuerpo. Vamos a ver entonces los versículos que tenemos ante nosotros. La gracia individual de Cristo en Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice este versículo: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Cada uno de nosotros. De lo común, de lo universal a lo particular. Pablo pasa de hablar de la unidad del cuerpo en Efesios del 4 al 6 a dones específicos en Cristo que cada creyente tiene. Una de las cosas que dice el pasaje es que ejemplifica claramente a cada uno de nosotros. Es un cambio claro.
Dones personalizados aparecen en el pasaje. Cada creyente recibe un regalo, un don único de la generosidad de Cristo. Un regalo especial. Estos dones no son uniformes, sino distribuidos según la palabra que aparece ahí, donde dice la medida del don de Cristo, la palabra es metrón, medida soberana del Señor Jesús. Entonces aquí hay algo bien interesante. Jesucristo, nosotros si bien sabemos que el Espíritu Santo viene y reparte los dones, pero conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. No es que tú tienes los dones que tú quieres, sino que Cristo te da los dones según su soberanía. Según su soberanía, eso es lo que dice el pasaje. Un ejemplo bíblico nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 12, capítulo 4 al 14. Vamos a buscar ese pasaje, 1 Corintios 12. Capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verdaderamente que según la luz de esos pasajes, nosotros vemos que Dios nos ha concedido una diversidad de dones a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo que quiere decir que ya que vienen de Dios, ninguno puede decir al otro, yo soy más que tú. Porque ¿de quién reciben el don? De Dios. No hay motivo por el cual llenarse de arrogancia, porque ni siquiera es de nosotros, es de Dios que viene, para el servicio de los hermanos. Porque a este es dado el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia. Fíjense algo, las palabras que salen de nuestra boca en Cristo tienen un propósito, y es el propósito de edificar. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, ninguna palabra necia salga de vuestra boca, sino la buena, la que edifica, la que restaura, la que levanta al hermano? Pero si yo utilizo mi lengua para destruir a mi hermano, no estoy glorificando a Dios, no estoy exaltando el nombre de Cristo, no estoy utilizando los dones que el Señor me dio de una manera adecuada, apropiada, en santidad. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, hacer milagros, profecía, discernimiento, y así sigue el pasaje. Vamos a buscar también el Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12. Creo que no es difícil recordarse esos pasajes, porque tanto 1 Corintios capítulo 12 y Romanos 12. Si alguien quiere aprender más de eso, son tremendos pasajes para pasar la semana, ir allí, considerar, Señor, y orar, Padre, ¿cuáles son los dones que tú me has dado para la bendición de bendecir a mis hermanos? Romanos 12, del 3 en adelante, dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de lo que yo hablaba, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, tenemos los brazos, tenemos las piernas, tenemos diferentes miembros, los ojos, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Cada miembro tiene una función distinta. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. Fíjense, aquí comienza a mencionar cuáles son estos dones. Servicio en servir, el que enseña en la enseñanza,
el que exhorta. ¡Wow! Es un don, la exhortación. El consejo. Es un don de parte del Espíritu que viene Cristo y nos da a nosotros como su iglesia. El que reparte. Si hay personas que son muy dados, tienen ese don especial de Dios de siempre estar pensando la necesidad que tiene cada cual. Eso es un don de Dios. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Y sigue el pasaje profundizando en estas cosas. Entonces verdaderamente vemos en las Escrituras que sí es claro, tanto en el libro, en la epístola a los Corintios como a los Romanos, que hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, así como un cuerpo tiene diferentes miembros, cada miembro tiene su función. Entonces, profecía, servicio, enseñanza, liderazgo, todo sirve para edificar el cuerpo de Cristo. La diferencia, pero con el propósito de edificar, fortalecer, seguir creciendo el cuerpo de Cristo, más hecho a la imagen del Señor. ¿Qué aplicación nosotros podemos tomar de ese pasaje? Debemos usar nuestros dones con diligencia, como dice Romanos capítulo 12. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. O sea que eso es servir al Señor. Cuando yo estoy sirviendo a mi hermano, yo le estoy sirviendo al Señor. Claro que sí. Ustedes no se acuerdan ese pasaje que dice que yo estuve preso, que estuve con hambre, que estuve enfermo. Y Señor, ¿y cuándo nosotros te hicimos eso a ti? Cuando tú se lo hiciste a uno de estos pequeños que cree en mí. Lo que quiere decir que cuando tú pones tu don al servicio de tus hermanos, es como que tú lo estás haciendo para el Señor. Es como que lo estás haciendo para el Señor. Entonces vemos aquí con diligencia como los talentos de la parábola, ¿verdad? Para reflejar a Cristo y fortalecer la iglesia. No usarlo es como esconder la luz debajo de la mesa. Entonces tú ya no estás haciendo la sal, no estás haciendo la luz que debería de ser. Vamos al versículo 8. El triunfo de Cristo y la entrega de dones. En Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto hace un paralelo con el Salmo 68. El Salmo 68 habla acerca de un momento de la liberación que Yahweh dice que ¿cuántos son los carros del Señor? Son millares de millares, ¿verdad? ¿Y en qué pasaje de las Escrituras nosotros vemos al Señor liberando a su pueblo? En el libro de los Éxodos, nosotros vemos cómo el Señor a través de Moisés, cuando el pueblo clama porque está siendo oprimido y aplastado por los egipcios, Él entonces le da liberación. Él va y escucha a su pueblo y lo libera. Y dice en ese pasaje que Él subió a lo alto y repartió, dice en el 68, recibió dones. Hay una variante textual allí. Mas lo que dicen algunos es que cuando el Señor hizo que saliera Israel de Egipto, ¿qué le dijo a Abraham acerca de su descendencia? Tu pueblo, yo creo que tú sepas que ellos van a durar 400 años y algo en Egipto, pero ellos van a salir con riqueza de allá, recibiendo riquezas. Y así mismo sucedió cuando ellos conquistaron la tierra de Canaán, recibieron la riqueza de lo que estaban ahí. Pero el Señor entonces de la riqueza que recibe, ahora entonces nosotros vemos en este pasaje, en Efesios capítulo 8, que dice que entonces Él nos da dones. Él nos lo da a nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como un rey victorioso que asciende al Sinaí, recibe tributos y da bendiciones.
Pablo aplica a esto a Cristo, quien en su ascensión vence a los enemigos espirituales, el pecado y la muerte, y da dones a su pueblo. Un significado cristocéntrico. En aquel lugar, Pablo ve que en el Salmo se habla acerca de Yahweh, el Dios de Dios. Y aquí entonces lo aplica a Jesucristo. Es una alta cristología, dicen los eruditos. Lo que quiere decir que él está identificando a ese Dios del Sinaí con Jesucristo. Y aquí el Señor exaltado distribuye dones para que Dios habite entre su pueblo. El propósito de los dones, estos dones no son riquezas materiales, sino dones espirituales que edifican a la iglesia, como señalan algunos comentaristas. Entonces vamos a ver el versículo 9 y 10. La humillación y exaltación de Cristo. Aquí dice, y eso de que Él subió, como dice en el versículo 8, ¿qué es? Sino que también había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a las partes más bajas es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a hablar acerca de este descenso. Algunos creen, en la historia de la iglesia, algunos han creído, como dice, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos padres de la iglesia, como Crisóstomos y Tertuliano, creían que Cristo descendió al Hades o al inframundo, como aparece en 1 de Pedro 3:19. Otros creen que esto de las regiones más bajas de la tierra se refiere a la encarnación y entrar al mundo de los humanos. Y entre estas personas que creían estas cosas se encuentra Orígenes, y los reformadores veían el deceso como la humillación de Cristo al encarnarse en un mundo pecador. Y algunos lo ven como que es una referencia a la muerte. Incluye la encarnación y su muerte en la cruz, donde Cristo se humilló hasta lo más bajo. Entonces, pero lo que nosotros vemos conforme al pasaje es que se refiere justamente a las dos últimas referencias, no al inframundo, sino a Él entrar humillándose a ser un hombre como nosotros, como dice en el pasaje en Filipenses capítulo 2, que dice que Cristo es el ejemplo de nosotros para aprender humildad, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Lo que nosotros vemos entonces, que ese descenso a las regiones más bajas de la tierra se refiere a ese estado de humillación y de muerte, como era la muerte en una cruz, una muerte sumamente vergonzosa, tanto así que dicen que algunos escritores romanos preferían ni siquiera escribir acerca de eso, porque para ellos era sumamente vergonzoso la muerte de la cruz. Los romanos decapitaban a sus ciudadanos, no lo crucificaban porque era cruel sobremanera. En el versículo 10 entonces habla acerca de la exaltación. Cristo ascendió, no solamente descendió hasta las partes más profundas de la tierra, sino que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenar todo el universo con su presencia y autoridad. Como dice en la Nueva Versión Internacional, para hacer plenas todas las cosas. Hay algunas palabras que utilizan algunas versiones que son muy excelentes, porque dice que Él llenó con su presencia todas las cosas al ascender a lo más alto, por encima de los cielos. Eso quiere decir que justamente como habla de Efesios, en Efesios capítulo 2, que se humilló, ¿qué dice también Efesios? Que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que quiere decir que nosotros vemos al Señor verdaderamente humillándose
pero también en su humillación, siendo luego exaltado sobre todo nombre. Eso es lo que hablan estos versículos 9 y 10. Y muy acertado, porque acuérdense que al principio del capítulo está diciendo que nosotros debemos de tener un andar digno conforme a la vocación que hemos sido llamados. No es casualidad que está hablando acerca de la humillación y de la mansedumbre y de soportándonos en amor unos con otros, para luego entonces nuevamente, igual como en Filipenses, porque en Filipenses ocurre lo mismo, habla acerca de que aprendamos a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, para luego traer el ejemplo de Jesucristo, porque Él es el ejemplo de los ejemplos. Porque nosotros entonces, poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, podemos aprender, bueno, sí, que es humildad y que es mansedumbre, porque Él mismo lo dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces verdaderamente nosotros tenemos que ver que esto es esencial para la unidad del cuerpo de Jesucristo, para que nosotros podamos trabajar en unísono, como un cuerpo, comprendiendo que cada uno tiene dones que son más brillantes que los otros, y tener un corazón humilde, no llenarnos de arrogancia. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué alguno predica mejor que yo? ¿O por qué alguno sirve mejor que yo? ¿Por qué escuchan a fulano y a mí no me escuchan? Tenemos que practicar lo que nos manda la palabra aquí. Por eso le decía al principio que las Escrituras nos dice, nos enseña cuál debe de ser el patrón de nuestra conducta. El Señor está trabajando porque nosotros cada uno tiene ciertos dones específicos que Cristo nos dio. Eso es como que nosotros somos un vaso hecho de una manera, entonces nosotros le estamos peleando al Señor, ¿por qué tú me hiciste así? ¿Por qué, Señor, yo soy así? No es correcto. Ahora vamos a pasar al versículo 11. Los dones ministeriales para la iglesia. Dice en este versículo, y él mismo, hablando de Jesucristo, además de los dones particulares que ha dado a cada uno de los creyentes, hay unos dones que son para la enseñanza y la edificación de la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. 4 o 5 roles que aparecen aquí, dones especiales que el Señor constituyó. S.M. Bau destaca que Cristo en su victoria da hombres para el ministerio, para equipar a la iglesia contra el error. Y los roles de estos hombres son como lo que aparecen aquí: un apóstoles, que viene del griego apóstolos, es un heraldo que lleva un mensaje, enviados directos de Cristo, como Pablo y los 12, testigos de la resurrección del Señor Jesús, establecieron las doctrinas de la iglesia, como dice en Efesios 2:20. También vemos a los profetas, que eran portavoces de la revelación divina de Dios, como Ágabo, que guiaron a la iglesia primitiva antes de que el canon del Nuevo Testamento fuera completo. También hay evangelistas, predicadores del Evangelio como Felipe, similares a los misioneros modernos que alcanzan a aquellos que no creen. Y pastores, maestros, líderes que cuidan y enseñan a la iglesia, combinando cuidado pastoral y enseñanza doctrinal. Y Peter O'Brien, junto con muchos otros comentaristas, sugieren que este rol que aparece aquí en el griego, pastores y maestros, no hay una distinción, sino que ambas palabras van de la mano. Es un pastor
maestro. La mayoría de los comentaristas y eruditos piensan y están en consenso con esto. Ahora, aquí hay una situación que puede ser de contienda en la iglesia actual. Hay dones que son fundacionales y hay dones que son continuos hasta el día de hoy. Hay dones fundacionales, y esa palabra fundación viene de aquello que es la zapata del edificio, ¿verdad? Las Escrituras nos dice que el fundamento de la iglesia son los dones, los apóstoles, los profetas y los apóstoles, y que fueron esenciales en el siglo I para establecer la doctrina y unificar a judíos y a gentiles, y hoy su legado permanece en las Escrituras. Lo que quiere decir que al día de hoy nosotros no seguimos teniendo apóstoles y profetas, como aparecen en el Nuevo Testamento. Continuos y dones continuos como son el de evangelistas y pastores y maestros, que son vigentes para extender el evangelio y edificar a los creyentes hacia la madurez espiritual. Propósito: equipar a la iglesia. Eso es el propósito de estos dones fundacionales como los continuos, es equipar a la iglesia para la unidad, la madurez y la protección contra las enseñanzas falsas que nos rodean. Ahora, una aplicación práctica de estas cosas: usar los dones para la unidad. Un llamado a la acción. Cada creyente que está aquí y en cualquier parte del mundo donde haya hombres y mujeres que temen al Señor Jesucristo, debe usar sus dones con humildad, con amor y diligencia. ¿Para qué? Para fortalecer a sus hermanos alrededor, para que los hermanos crezcan. Es muy interesante, ¿verdad eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado: yo soy creyente, pero yo no voy a la iglesia? Yo no necesito a la iglesia para tener una relación con Dios. Eso es algo que va totalmente en contra de lo que Dios ha preparado, la estructura del plan de Dios para su iglesia, en las Escrituras. Una persona así está diciendo claramente: Dios te está diciendo algo en las Escrituras, pero yo voy a hacer algo diferente. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, fíjense lo importante de esto. Aquí dice claramente que yo necesito a las hermanas que están aquí, y que nosotros nos necesitamos mutuamente para crecer. Tú puedes decir: no, yo no necesito a nadie. Yo me meto toda la semana, yo ayuno, yo oro constantemente. Si ellos están creciendo, son problemas de ellos, pero yo estoy creciendo yo. No es así que funciona la mecánica del cuerpo de Cristo. El que piensa de esa manera no está comprendiendo esto. Porque Dios ha preparado para el crecimiento individual de la iglesia, que cada uno aprendamos con humildad, amor y diligencia a poner nuestros dones para el crecimiento de todos juntos. Es un cuerpo. Porque si el brazo derecho está fuerte y el resto del cuerpo está débil, hay un problema serio. Y si el brazo derecho dice: no, a mí no me interesan los otros, esos son problemas de ellos, yo estoy fuerte. No es así que funcionan las cosas de Dios. Estamos pensando mal, hay un problema en el corazón. No se comprende el propósito de Dios para la iglesia. Tanto profecía como servicio, enseñanza, liderazgo. Y voy a hacer una aclaración en cuanto a la profecía. Hay un libro llamado El Don de William Perkins, un puritano, que habla acerca de la profecía. Y es el acto de aprender con cuidado y diligencia toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha
que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, hasta que el Señor Jesús sea manifiesto. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Mas, sin embargo, si alguien dice, no, yo tengo profecía, dice la palabra del Señor, todo debe de ser probado a la luz de la palabra de Dios. Ven acá, ¿qué es lo que está diciendo el hermano o la hermana? Eso es lo que dice las Escrituras. Y debemos de aprender como los bereanos, examinándolo todo en la palabra, para guardarnos, como decían estos comentaristas acerca de la misión de los apóstoles y profetas, que era preservar al pueblo de Dios del error, porque hay muchos soñadores de sueños ahí afuera, que se inventan cada cosa, pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Ahí no hay duda, es la palabra de Dios que es viva, que penetra y corta la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y que nos trae un conocimiento preciso de la salvación que es en Jesucristo. ¿Cuál es el medio de la salvación? ¿Qué Dios ha provisto? ¿Y cómo nosotros podemos aprender, ser enseñados, instruidos, reprendidos? ¿Cómo crecer, madurar a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente, como algunos pueden creer, es letra, sino que es, como dice en el griego, theopneustos, es respirada, viene de adentro de las esencias de Dios, con ese mismo poder que en el Génesis Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. De la misma manera viene la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo y nos da vida a nosotros para que seamos nueva criatura y para que podamos crecer, ser salvos y también ser santos. Entonces, esos dones de servicio, enseñanza, liderazgo, de bondad, todos dados para la edificación de otros. Entonces debemos de tener cuidado de no enterrar los talentos dados por Dios, sino utilizarlos con diligencia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Pedir a Dios que nos ayude a usar estos dones con humildad y amor, orar por protección contra el error doctrinal. Sí, claro que sí. Hay muchas prácticas, muchas religiones, muchas sectas y constantemente vemos un ataque constante, incluso entre algunas religiones que se dicen que son las religiones apostólicas, como los católicos romanos y los ortodoxos del este, de Oriente, que ignorando las Escrituras cometen todo tipo de actos bajo el pretexto que son enseñanzas apostólicas. ¿Pero apostólicas de qué? Porque no aparecen en las Escrituras. Es la tradición. Hay una manera de ver la revelación de Dios que está empañada por causa de la tradición, como sucedía con los judíos del tiempo de Jesús. Que Jesús le dijo, pero ven acá, ustedes, ¿por qué no te lavan? Le decían a los discípulos, ¿por qué el maestro, ustedes no se lavan la mano para conforme a la tradición de los ancianos? Entonces, ¿por qué ustedes violan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso es lo que sucede cuando nosotros metemos tradiciones a la palabra clara de Dios. Le ponemos a los hombres cargas que Dios no ha mandado. Y también arriba de eso, entonces, enturbiamos el camino claro y fiel del Evangelio, metiendo ritos y cosas como esa. Yo nunca me acuerdo, siendo parte de la iglesia romana, que dijeron en ningún momento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué no lo dicen? Porque están en tinieblas. Algo tan elemental y crucial en las Escrituras. Pero el Señor manda, diciendo claramente la palabra de nuestro Dios, que
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces debemos de orar que el Señor nos proteja del error, que aprendamos toda la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Reconocer que todo viene de Cristo, quien descendió, ascendió y lo llena todo. Y lo llena todo. Reconocer eso es muy importante para cuando alguien venga, no, Jesucristo solamente era un hombre. No. Cuando alguien venga y te diga, no, el Señor era un buen profeta. Tú sabes ahí, según el testimonio de las Escrituras, que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y por cuando se humilló y descendió a la parte más baja de la tierra, entonces ahora tiene un nombre que sobre todo nombre. Y si fuera un simplemente hombre, fuera entonces una blasfemia, porque entonces todos los seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen que confesar que Él es el Señor. Sí, eso es así. Miren cómo este pasaje nos enseña algo tan elemental de la cristología, de la persona de Jesucristo. También lo que hablábamos comenzando. No solo lo que nosotros debemos de hacer, sino quién es Dios. Relevancia para el día de hoy. Aunque los apóstoles y profetas fueron fundacionales, ya no existen. Estudiamos los escritos en el Nuevo Testamento, en la palabra, para mantener la verdad de la palabra. Los evangelistas y pastores maestros continúan la misión de Cristo, extendiéndose las misiones y edificando a la iglesia. Debemos de orar. John MacArthur hablaba de eso, que cada iglesia debería tener hombres evangelistas que instruyan en cómo alcanzar a los que están ahí afuera, porque Dios ama y Dios no quiere la muerte del que muere. Dios le está extendiendo la mano y nosotros que estamos aquí, esa es nuestra misión: prepararnos, edificarnos uno a otro, pero también llevar las buenas nuevas a los que no están fuera, para que ellos también vengan y sean parte de la familia de Dios. Y debemos de orar para que el Señor nos conceda pastores en medio de nuestro, para edificar al pueblo de Dios, con la verdad de Dios. Entonces ese es algo sumamente importante. Conclusión. Cristo es el dador de los dones. Cristo en su humillación y exaltación otorga dones a cada creyente para fortalecer la unidad de su iglesia. Mire qué belleza. Esos dones son para fortalecer la unidad de la iglesia. Los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, juntos con los dones individuales de cada creyente, nos equipan para reflejar el carácter de Él, de Cristo, el Cordero de Dios, y protegernos del error. Y debemos orar en que seamos diligentes en usar esos dones para la gloria de Dios y la edificación de su cuerpo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nosotros realmente necesitamos aprender tu palabra, porque tú, Señor, nos mandas cómo debemos de caminar. Tu palabra dice claro, sin santidad nadie verá a Dios. Y tu palabra nos dice también que debemos de creer en ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y nosotros te pedimos, Señor, que sí, que podamos verte con claridad, con luz divina, oh Señor, para verte, oh Señor, y caminar como tú eres. Agradarte, oh Señor, en todo. Bendice a tu iglesia, permítenos a nosotros utilizar los dones que cada uno ha recibido de tu mano. Que oremos por estas cosas, por si alguno no conoce ni comprende qué dones has recibido, que tú, Señor, se lo manifieste con claridad. Y que tú, oh Señor, nos conceda
apreciar cada ministerio y actuar en humildad, en mansedumbre, en amor, con diligencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.